nuevamente. Dios me los bendiga a todos en gran manera. Nosotros queremos en esta tarde hacer una pausa a lo que hemos estado enseñando del Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque hemos tenido nuevas familias que han llegado a la iglesia, tenemos nuevos individuos que han llegado a nuestra iglesia y de vez en cuando nosotros necesitamos repasar algunas cosas básicas de la fe cristiana. Y nosotros en esta tarde vamos a estar hablando acerca de unos de esos pilares de la fe cristiana que yo creo que es importante que los que ya han sido expuestos a esta terminología y a esta enseñanza recuerden y refresquen algunos de estos conceptos, pero a lo mejor estoy casi seguro que puede que haya alguno aquí que nunca haya sido expuesto a este tema que vamos a hablar, o por lo menos no de la manera en que lo vamos a estar presentando. Así que nosotros queremos en esta tarde hablar acerca de la doctrina de la salvación. Si usted se acuerda, la semana pasada nosotros dijimos que, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que predicara la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, reprenda, exhorta y que haga ese trabajo con mucha paciencia, pero ¿con qué? Con mucha doctrina. La predicación y la enseñanza habíamos establecido que es un ejercicio doctrinal. Y hoy en día la doctrina no es uno de esos temas que la gente necesita o quiere aprender. Y que nosotros en esta tarde, yo creo que es mi responsabilidad el poder repasar algunas de las cosas básicas de lo que es la doctrina de la salvación para aclarar cualquier duda que pueda haber en medio nuestro. Ahora, la doctrina de la salvación, que por lo menos nosotros sostenemos como iglesia local, va a diferir en la manera que tal vez otras comunidades de fe entienden este tema de la doctrina de la salvación. Yo estoy consciente que hay hermanos, miembros de la iglesia, que a lo mejor no están de acuerdo del 100% de la manera en que nosotros entendemos la doctrina de la salvación. No hay problema, ¿ok? Aquí no vamos a tirarle un tomate a nadie porque alguien no lo vea de esa manera. Pero también le pido que no me tiren un tomate a mí. Amén. Así que vamos a hablar de la doctrina de la salvación y vamos a ver qué la palabra de Dios tiene que decir acerca de esto. Porque al final del día, mis hermanos, lo que realmente importa es qué dice la palabra del Señor. No qué dice Martín Lutero, no qué dice Juan Calvino, no qué dice Jacobo Arminio, no qué dicen los bautistas del sur. No, es qué dice la palabra del Señor acerca de este tema. Así que vamos a orar para presentar nuestras vidas y damos comienzo a la exposición de su palabra. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por la oportunidad que tú nuevamente nos das de poder estar en este lugar para adorar y glorificar tu nombre, Señor. Y te pedimos que en estos momentos que vamos a exponer tu palabra, que seas tú con nosotros de manera especial, Señor, disponiendo nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir la instrucción de tu palabra, Señor. Que seas tú glorificándote, que estas verdades que a lo mejor ya algunos conocen puedan ser alineadas en sus corazones y puedan ser refrescadas en sus mentes. Pero también te pedimos, Señor, que aquellos que van a escuchar tal vez tu palabra en estos términos en el día de hoy, que tú también dispongas sus corazones para que puedan recibir el llamado del Evangelio a sus vidas y que puedan reconocer lo que tú has revelado en medio de tu palabra, Señor. Toca nuestros corazones por medio de tu palabra y que podamos alabarte y engrandecerte por medio de tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a estar hablando en esta tarde acerca de la doctrina de la salvación. Habíamos dicho que la palabra doctrina significa enseñanza. Así que vamos a estar enseñando hoy qué es lo que nosotros entendemos a la luz de la Escritura acerca del tema de la salvación. Yo creo que lo primero que necesitamos definir es qué es la salvación. Porque hay personas que tienen diferentes ideas acerca de qué es la salvación. Algunos piensan que la salvación es portarse bien. No necesariamente. Hay gente que tenía una muy buena moralidad que está hoy en el infierno. Así que la salvación no se define como hacer buenas obras, limosna, portarse bien. Bueno, el diccionario teológico, uno de ellos, define la salvación con relación al ser humano de la siguiente manera. La salvación es un término que implica la liberación de parte de Dios de los seres humanos del poder y los efectos del pecado a través de la obra de Cristo, de tal forma que la creación y la raza humana en particular puedan disfrutar de la plenitud de vida para la cual Dios creó. Esto es lo que nosotros entendemos desde una perspectiva bíblica, ¿qué es la salvación? Las religiones tienen diferentes significados acerca de la salvación.
El mundo y la cultura tienen diferentes significados acerca de qué es la salvación, pero nosotros estamos tratando de definir desde una perspectiva bíblica qué es la salvación. Así que la salvación implica una liberación de un estado a otros. En este caso está hablando de la liberación del poder y los efectos del pecado en la vida del hombre a través de la obra de Cristo. Pero una segunda pregunta que nosotros nos necesitamos hacer es ¿de qué somos salvos? ¿De qué somos salvos? Bueno, yo creo que la Escritura responde de una manera muy clara de qué somos salvos. Porque usted sabe algo, que la mayoría de las personas que trabajan contigo, tus familiares, tus amigos, ellos no saben de qué necesitan ser salvos. Ellos viven su vida común y corriente, sin ningún tipo de preocupación en sus mentes sobre la realidad espiritual de su vida. Y nosotros necesitamos responder desde una perspectiva bíblica de qué somos salvos. Si alguien te pregunta, ¿tú eres salvo? Y tú le dices sí. Bueno, la segunda pregunta correcta es ¿de qué somos salvos? Bueno, la Escritura dice en Juan 3:36, y este es el mismo Cristo hablando, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No es que la ira de Dios descenderá sobre él en algún momento dado. Eso sí va a suceder. Pero es que ya la ira de Dios está sobre su cabeza. Y él anda por ahí como un zombie sin saber que la ira de Dios está sobre su cabeza en todo lugar donde se mueve. Pablo en Romanos 5:9, hablando acerca de esto, dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Mucha de la presentación evangelística que se hace hoy en día es que tú tienes un vacío en tu corazón que Cristo quiere llenarlo. ¿Cuántos han escuchado ese tipo de evangelismo? Es que Dios quiere que tú tengas un mejor hogar, una mejor familia. Si lo has probado todo, decía ese viejo corito, si lo has probado todo, prueba a Cristo. ¿Verdad? Un himno, no estoy diciendo que ese himno sea malo o incorrecto, pero es que Cristo no es un producto, no es una galletita a la cual probar. Cristo es un Salvador. Y Pablo está diciendo aquí que hemos sido justificados por su sangre y por esa razón es que seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Muchos de los elementos evangelísticos que se hacen hoy en día y la comunicación del evangelio no incluye la ira de Dios. Uy, no, porque es que la gente, ¿cómo tú le vas a hablar de la ira de Dios si la gente tiene una versión amorosa de Dios? Ese atributo de la ira de Dios, mejor escondámoslo lo más profundo que podamos. Pero si nosotros no presentamos esta realidad de que la ira de Dios está sobre todos aquellos que no han creído en el evangelio, nosotros no vamos a poder llevar a las personas a que entiendan la gran necesidad de salvación que ellos tienen en su vida. Ahora, ¿cómo somos salvos? Hablamos de qué es la salvación, de qué necesitamos ser salvos. Bueno, la pregunta siguiente es ¿cómo somos salvos? Bueno, la Biblia refleja que es por medio de la obra de Cristo. El significado fundamental de la muerte de Cristo es su carácter sustitutivo. Si Cristo no es el sustituto de alguien en su profesión de fe, esa persona tiene al Cristo incorrecto. De hecho, una de las preguntas que yo siempre le hago a una persona que profesa ser creyente, el día que tú mueras, ¿tú estás seguro para dónde tú vas? A veces me dicen sí, a veces me dicen no. Y cuando me dicen que sí, yo le digo, y cuando tú estés parado delante de Dios y Dios te pregunte sobre qué méritos tú estás parado delante de mí hoy, ahí es donde la cosa cambia. Ahí es donde las personas dicen, bueno, pues yo no sé, yo creo que pues yo he tratado lo mejor de obedecer al Señor. Miren, mis hermanos, si nosotros no reconocemos a Cristo como nuestro sustituto, nosotros no hemos entendido realmente lo que es la obra de Cristo en la cruz. Nosotros vamos a pararnos delante del Padre un día porque alguien se paró en ese lugar a favor nuestro porque nosotros no podíamos. Su santidad no lo permite. Su santidad y su justicia no lo permite. Por eso es que nosotros dependemos de la obra de Cristo en la cruz. Él murió en lugar de los pecadores para comprar su libertad del pecado, reconciliarlos con Dios y de esta forma satisfacer las justas demandas de un Dios santo. Personas hablan de la santidad de Dios en términos muy leves hoy en día. Demasiado superficiales, trivial. Miren, hermano, la santidad de Dios demanda justicia.
Y nosotros cuando predicamos acerca de la salvación, del Evangelio, de Dios y del pecado, necesitamos presentar que hay unas demandas de la santidad de Dios que el hombre no puede llenar, ni puede comprar, ni puede cumplir. Así que ¿cómo somos salvos? Únicamente por medio de la obra de Cristo. Si alguien te pregunta, ¿por qué tú eres salvo? Nuestra respuesta debería ser, porque Cristo murió por mí. Amén. Fue Dios quien lo quiso así. Fue Dios quien quiso la cruz. Esto no era, yo sé que Caifás y los del Sanedrín y los fariseos y Pilato y los romanos y el pueblo, ¿verdad?, fueron los que llevaron a cabo esto. Pero la Biblia nos refleja que fue Dios quien quiso la cruz. Miren lo que dice Isaías 53, un versículo muy conocido, del versículo 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo. A pesar de eso, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Por eso es que Él es nuestro sustituto. Por eso es que Él puede tomar el lugar nuestro delante del Padre. Porque Él llevó la ira que se supone que cayera sobre nosotros, cayó sobre Él en la cruz del Calvario. Ahora, hay una responsabilidad humana en la salvación de los seres humanos. Hay una responsabilidad humana, porque una de las acusaciones que nos hacen aquellos que sostenemos esta doctrina de la salvación es que nosotros no creemos en la responsabilidad humana. Y yo quiero probarle por las Escrituras que eso no es lo que nosotros afirmamos. Nosotros creemos en la soberanía de Dios en la salvación, pero también creemos en la responsabilidad humana del hombre. ¿Por qué? Porque es el humano el que se tiene que arrepentir y creer. Dios no se arrepiente y cree por el hombre. Amén. En Hechos capítulo 2, el escritor de esta carta, Lucas, está relatando el escenario de cuando Pedro predicó el Evangelio después del en el día de Pentecostés. Y miren cómo responde la audiencia. Al oír esto, ¿al oír qué? Bueno, el Evangelio que Pedro había predicado, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Ante esta realidad de que Dios es santo, nosotros nos hemos rebelado contra Él y Él envió a su Hijo para morir como nuestro sustituto. Surge una pregunta: ¿qué debemos hacer? Bueno, Pedro responde, y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Acuérdese de esa palabrita, porque más adelante ahí es donde el ánimo se va a poner un poquito más tenso cuando hablemos acerca de este tema del llamamiento de Dios. Así que hay una responsabilidad humana de arrepentimiento en el llamado del Evangelio que Dios hace. Pero también está el elemento de la fe. Pablo en Efesios 2, versículos 8 al 9, dice: porque por gracia habéis sido salvados. ¿Cómo? Por medio de la fe. La fe es el instrumento, es el vehículo que Dios usa para poder salvar a los perdidos. Ahora, ¿esa fe es una fe innata en el ser humano? ¿Es una fe natural en el ser humano? ¿Es algo que el ser humano posee por naturaleza? Bueno, la Escritura es bien clara. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que aún la capacidad de un pecador poder arrepentirse y creer en el mensaje del Evangelio es dado por Dios. Más adelante vamos a ver por qué necesita ser así. ¿Por qué no puede ser de ninguna otra manera? El arrepentimiento y la fe es parte de la responsabilidad del hombre, pero Dios es el que habilita al hombre para que pueda arrepentirse y pueda creer en el mensaje del Evangelio. Wayne Grudem, en su libro de Teología Sistemática, define esta relación entre el arrepentimiento y la fe de la siguiente manera: es nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio mediante la cual nos arrepentimos. Porque a veces los que creemos en la doctrina de la salvación de la manera bíblica hacen una caricatura y piensan que es que nosotros creemos que Dios obliga al pecador
arrepentirse y creer. Y que Dios lo lleva así, lo lleva ahorcado hasta la salvación. No. Nosotros voluntariamente respondimos al llamado del Evangelio y voluntariamente nos arrepentimos de nuestros pecados y voluntariamente ponemos nuestra confianza en Cristo para nuestra salvación. Esto no es que Dios te puso un collar en el cuello y te ahorcó hasta más no poder, hasta que te quedaras sin oxígeno y entonces no tuviste más que otra opción. ¡Ey! Pues respondo. No. Voluntariamente Dios obró en tus afectos espirituales para que tú pudieras arrepentirte y creer en el mensaje del Evangelio. Pero ¿qué más ha revelado Dios acerca de la salvación? Porque yo creo que hasta este punto yo me atrevería a afirmar que el 60 o 70% de los cristianos estarían de acuerdo en todo lo que yo he dicho. Y es posible que alguno aquí esté de acuerdo en todo lo que hemos expuesto hasta ahora. Bueno, pero ¿qué Dios ha revelado? ¿Qué más Dios ha revelado acerca de la salvación? Bueno, hay un pasaje bíblico en Romanos, capítulo 8, versículos 29 al 30, que nos empieza a mostrar de una manera más detallada y precisa cómo funciona este asunto de la salvación en los seres humanos. Un pasaje muy conocido, yo estoy casi seguro que la mayoría de ustedes lo ha escuchado, pero yo quiero que hagamos un ejercicio con este versículo bíblico. Miren lo que dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren, mis hermanos, nosotros hablamos de la predestinación por una sencilla razón, porque está en la Biblia. A mí no me interesa hablar de nada que no esté en las Escrituras. Si la palabra predestinación, elección, no estuviera en las Escrituras, yo no estaría hablando de este tema. Yo estaría hablando de cualquier otra cosa que esté en la Biblia. Pero por cuanto esté en la Biblia, o nosotros necesitamos entenderla o la rechazamos. Una de las dos va a pasar, o la entendemos o la rechazamos. Bueno, Pablo está diciendo aquí que a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, hablando de Cristo, entre muchos hermanos. Y ahora aquí va este orden extraño al ojo humano acerca de la salvación. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que vamos a hacerle unas preguntas al texto. ¿Okay? Que yo no estoy citando a ningún teólogo de ningún tipo. Al texto solo. Vamos a preguntarle algo al texto. ¿A quiénes Dios glorificó? Según el texto. A los que justificó. ¿Verdad? Está en el texto, yo no me lo estoy aquí inventando. Ahora, cuando hablamos de glorificó o de glorificación, estamos hablando del estado final de los creyentes en Cristo. Cuando sus cuerpos sean transformados, si están muertos, resucitarán en una nueva vida, ese cuerpo glorificado, o si están vivos, serán transformados en un cuerpo glorificado en la segunda venida de Cristo. Pero ya para efectos de Dios, eso ya sucedió. En la mente de Dios, ya eso se llevó a cabo en la eternidad. Nosotros estamos en este tiempo, nosotros no podemos ver hacia la eternidad. Por eso es que Pablo, ¿verdad?, lo escribe en estos términos. Pero ¿a quiénes fue que Dios glorificó? A los que justificó. ¿Y a quiénes Dios justificó? A los que llamó. ¿Y a quiénes fueron los que Él llamó? A los que predestinó. ¿Y a quiénes predestinó? A los que conoció. ¿Están de acuerdo con el texto hasta ahora? Ok, pues simplemente estamos viendo la exégesis del texto bíblico. Y esto es importante entenderlo porque de lo contrario nosotros no entendemos realmente la salvación desde una perspectiva bíblica. ¿Qué nos sucede en la salvación a nosotros? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que sucederá? Bueno, la Escritura presenta 3 estados de la salvación. Se le puede llamar como fases de salvación. Número 1, hay un elemento pasado, que es la justificación. Este es el momento cuando nosotros creímos en el mensaje del Evangelio, hemos sido justificados de nuestros pecados. En otras palabras, hemos sido declarados justos. Hemos sido liberados de la pena del pecado. Porque se acuerdan que habíamos dicho que lo que nosotros merecíamos era la ira de Dios por nuestra culpa. Bueno, en la justificación pasada, porque ya se llevó a cabo cuando nosotros creímos, hemos sido liberados de la pena del pecado. Se nos declara justos delante de Dios. Si tú estás en Cristo hoy, tú eres declarado justo y eres visto como justo delante de Dios. Ahora hay un elemento presente que es en el que todos nosotros nos encontramos.
Si tú has creído en el Evangelio de Jesucristo, tú te encuentras en este estado presente que se conoce como la santificación. ¿Se acuerdan cuando oramos en la oración congregacional acerca de la santificación? Todos nosotros nos encontramos en ese proceso. ¿Y qué es lo que sucede en ese proceso de santificación? Que somos liberados del poder del pecado. Cada vez yo estoy luchando contra el pecado y por medio del Espíritu Santo yo estoy obteniendo victoria sobre el pecado y el pecado que antes me dominaba ya no me domina más. Ahora yo puedo obtener victoria sobre la lucha contra el pecado. En términos bíblicos, nos vamos haciendo justos. Ya hemos sido justificados en un término posicional, pero en un término presente nos estamos haciendo justos. Porque la justicia de Dios y la santidad de Dios está obrando en nuestras vidas. Ahora, la salvación incluye un elemento futuro, que es lo que se conoce como la glorificación, lo que Pablo acaba de mencionar ahí en Romanos capítulo 8. ¿Y qué es lo que sucede en la glorificación? Bueno, sucede la liberación de la presencia del pecado. Mi amado hermano, mi amada hermana, la lucha contra el pecado se acabó. El día de la glorificación, el día de tu muerte, el día de tu transformación en la segunda venida de Cristo, si todavía estamos vivos, tú serás liberado de la presencia del pecado. Ya no hay más pecado con el cual lidiar. Seremos justos totalmente, en su total capacidad. Ahora, cuando hablamos de la salvación, tenemos que considerar varias opciones. Y yo le voy a presentar las 4 más conocidas. Si usted sabe de una quinta, me avisa. Pero por lo menos estas son las 4 opciones posibles y más conocidas en nuestro contexto. Número 1, salvar a todo el mundo. ¿Cuántos han escuchado de esa posición? Hay una opción en la salvación. Bueno, pues Dios salvará a todo el mundo. Eso se conoce en términos teológicos como universalismo. No importa que una persona crea o no cree en el Evangelio, qué importa si una persona rechace el Evangelio o no, al final del día todos serán salvos. Teólogos como Orígenes y otros más han afirmado esta doctrina del universalismo. Hoy en día tenemos a los Rob Bell, a los Carlton Pearson y sin número de otros personajes que afirman este tipo de doctrina universalista. Ahora, ¿eso es lo que Dios ha revelado en las Escrituras? No, ¿verdad? El texto bíblico más conocido en el mundo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ende, ¿solamente en ese texto bíblico se puede afirmar el universalismo? No. ¿Cuál es la segunda opción? Bueno, condenar a todo el mundo. Y no habría problema con eso. Porque Dios no le debe la salvación a nadie. La salvación es un acto de gracia y misericordia, ¿verdad? Dios podía haber dicho, bueno, ahí los creé, ustedes se corrompieron, piérdanse eternamente todos. Y nadie podría reclamarle algo a Dios. Sin embargo, eso es lo que las Escrituras nos revelan que ha pasado. No, Dios no ha condenado a todo el mundo, ni condenará a todo el mundo. La tercera opción, que es la más popular, por lo menos en los últimos 200, 300 años en la historia de la iglesia, es ofrecer la salvación sin garantías, dejar que el hombre escoja su camino. Ofrecer la salvación sin garantías, dejar que el hombre escoja su camino. Y la cuarta opción, que es la que nosotros entendemos que la Biblia sustenta, es el garantizar la salvación de un grupo. ¿Okay? A mí no me gusta usar las etiquetas, pero a veces las etiquetas ayudan a que las personas puedan identificarse, ¿verdad? Qué posición sostiene una persona. Pero la posición número 3 es conocida en el mundo teológico como el arminianismo. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que Jacobo Arminio fue el que se inventó esta posición, porque ya venía desde un pasado con otros teólogos que han estudiado este tema. Pero la tercera opción es conocida como el arminianismo. Yo nací y crecí en una iglesia que sostenía la posición arminiana. Y yo quiero que le quede claro, no vaya a que haya confusión. El que una iglesia o una persona sostenga esta tercera opción no significa que no son creyentes en el Evangelio. ¿Okay? Simplemente que ven la salvación desde otro enfoque. ¿Okay? Porque no quiero que nadie se vaya de aquí con la imagen de que yo estoy diciendo que los que creen en esta opción son unos herejes como los de la opción número 1 que creen en el universalismo. No. Hay creyentes genuinos, nacidos de nuevo, gente de testimonio, gente que sirve a Dios por años en su vida cristiana, que sostienen la posición número 3. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok.
Bueno, nosotros, o por lo menos este servidor, y lo que nosotros sostenemos como iglesia local, nosotros creemos que la Biblia demuestra de una manera bastante consistente la posición número 4, que Él garantiza la salvación de un grupo. Esto también es conocido en el mundo teológico como el calvinismo o las doctrinas de la gracia. Pero vamos a ver qué es lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia, para ir poco a poco construyendo, ¿verdad? Y escalando este puente. Vamos a ver qué es lo que Dios ha hecho a la historia, qué es lo que Dios ha hecho a través de la historia. Nosotros vemos que Abraham fue elegido por Dios. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Es más, ni aún los que sostienen la posición número 3, que hablamos ahorita, ellos no están en desacuerdo en que Abraham fue elegido por Dios. Abraham tenía un hermano, tenía un papá, tenía sobrinos, tenía mucha gente a su alrededor, pero fue sobre Abraham que Dios decidió revelársele y darle una promesa. Yo no encuentro ningún cristiano que se oponga a esa realidad de que Abraham fue elegido por Dios. Número 2, Israel fue elegido por Dios, no porque fuera mejor o mayor que las demás naciones. Y en Deuteronomio 7:7, Dios le dice a su pueblo, después de haberlo sacado de Egipto, tengo que aclararte algo. Yo no te escogí a ti porque tú eras el mejorcito de entre todas las naciones. Al contrario, eras de lo más bajo, el más insignificante, eras tú como pueblo. Pero por amor a mi nombre, yo te redimí. Los profetas nunca se ofrecieron como voluntarios. Fueron elegidos por Dios. No había una fila de gente, yo quiero ser profeta. Eso no existía, mis hermanos. No había una academia de profetas. Los profetas fueron escogidos exclusivamente por Dios. Ningún profeta se ofreció como voluntario para llevar a cabo esta misión. Porque usted sabe qué le pasaba a la mayoría de los profetas, ¿verdad? Terminaban muertos. O sea, eso no era como esos anuncios de periódicos de trabajo que ofrecen ahí hoy en Delaware, que la gente busca en las páginas de atrás a ver qué trabajo están ofreciendo. Este trabajo no iba a aparecer en ningún periódico. Los profetas, con la excepción de Jonás y Nahum, fueron todos enviados a Israel y a Judá. Con la excepción de Jonás y Nahum, todos los demás profetas fueron escogidos específicamente para que fueran a predicarle a la desobediente Israel y a la desobediente Judá. Y todas las demás naciones, Dios simplemente las dejó en el pecado y en la oscuridad en que se encontraban, mis hermanos, con la excepción de Jonás y Nahum. Y miren, ¿se acuerdan que Jonás se enojó con Dios? Porque Dios lo mandó a Nínive, ¿verdad? Yo no quiero ir a Nínive. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque él sabía que la salvación era del Señor y que Dios salvaba a quien quería, cuando Él quería y como Él quería. Por eso era que Jonás no quería ir, porque él tenía esta actitud racial de discrimen contra todas las demás naciones que estaban a su alrededor. Puede que con justa razón, porque los ninivitas eran terribles contra los judíos y habían hecho masacres terribles contra ellos, pero en ese corazón orgulloso de Jonás, él dijo, no, yo no voy para allá. Señor, tú vas para allá, que yo no voy. Y mira cómo no voy, que me voy a montar en un barco y me voy para el otro extremo. Y el Señor se quedó tranquilo y como hemos dicho en otras ocasiones, Jonás, tú vas por bote o por ballena, pero tú vas para Nínive. Y ahí el Señor lo dejó 3 días dentro de la ballena, ¿verdad? Dentro del pez grande, no ballena, dentro del pez grande. Y ahí lo dejó experimentando todo eso y cuando Dios dijo, vas para Nínive, allí lo botó en las orillas de Nínive. La Biblia también revela que los gentiles fueron elegidos cuando ellos ni siquiera estaban buscando de Dios. ¿Saben que los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, ellos andaban en su vida y en su idolatría y en su pecado? Y sin embargo, Dios decidió de su gracia y su misericordia extender la salvación aún a los gentiles. Y si tú estás aquí hoy y has creído en el Evangelio de Jesucristo, tú eres un gentil. No, yo soy puertorriqueño, no, tú eres un gentil puertorriqueño. Pero tú eres un gentil, ¿de acuerdo, verdad? A la terminología bíblica. Y la Biblia habla también de los ángeles elegidos, en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Así que, ¿qué es lo que vemos a través de la historia? Yo le puedo dar muchos ejemplos más. Le he dado simplemente algunos de los más comunes o más conocidos. A lo largo de la historia hemos visto algo. Dios ha hecho una elección sobre personas e individuos. Miren lo que dice el Nuevo Testamento acerca de miren lo que dice el Testamento acerca de lo que Dios ha hecho
y Dios ha revelado. Porque hay gente que dice, no, la elección era algo del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento acerca de esta doctrina. Miren lo que dice Hechos 13:48. Y ahí yo le voy a pedir que lo busque en su Biblia, aunque esté en la pantalla, pero yo quiero que usted lo vea en su Biblia. Hechos 13:48. Es responsabilidad de usted leer todo el pasaje en su casa para que usted pueda ver todo el contexto. Pero yo quiero que dejemos que el texto responda a esta pregunta. Miren lo que dice Hechos 13:48. Oyendo esto los gentiles, ¿qué habían oído? Bueno, habían oído el evangelio predicado por la boca del apóstol Pablo. Oyendo esto los gentiles, ¿qué habían oído? El evangelio. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Fíjense que el texto no dice que los que creyeron fueron ordenados a vida eterna o destinados. Otras versiones que dice destinados, esta versión dice ordenados. Pero ¿qué es lo que dice el texto, mis hermanos? ¿Quiénes fueron los que creyeron? Los que estaban destinados, ordenados a la vida eterna. Eso es Escritura 1:01. Eso no es una doctrina bautista o una doctrina luterana. Eso es una doctrina que sale de la misma Escritura, mis hermanos. Miren lo que dice Romanos capítulo 9, versículos 11 al 12. Los voy a ir leyendo, ¿verdad? Para beneficio de tiempo. Pero en el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo está hablando acerca de la elección de Dios para con Abraham, para con su descendencia. Luego presenta el caso de Isaac, porque ¿quién fue el hijo de la promesa? Isaac. No fue Ismael, fue Isaac. Abraham quiso ayudar a Dios, pero Dios no necesita de la ayuda de los seres humanos, mi hermano. Él tenía un plan y ese plan se iba a llevar a cabo con el hijo de la promesa, que era Isaac. Bueno, Isaac, sabemos que se casó con Rebeca. Y Rebeca y Isaac tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. Y alguien podría decir, no, lo que pasa es que Dios hizo su elección de Jacob porque Dios viajó en el tiempo y vio que Jacob era como que más buenito que Esaú su hermano. Y entonces, basado en esos méritos que Jacob tenía, es que entonces Dios determinó que la descendencia y la bendición sería sobre Jacob en vez de Esaú. En términos biológicos, ¿quién nació primero? Esaú. ¿Quién en términos terrenales y legales era el que se supone que heredara la herencia del padre? Esaú. Sin embargo, Dios había determinado desde antes de la creación del mundo y desde que antes que ellos hubiesen nacido, que había un propósito de elección específicamente para con la vida de Jacob. Y miren lo que dice Romanos 9. Para aquellos que a lo mejor dicen, no, es que esto es imposible, Dios no hace ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver qué el texto dice. Porque aún cuando los mellizos son gemelos, ¿verdad? Porque aún cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y en una ocasión una señora anciana se acercó donde el pastor de su iglesia porque había predicado este versículo bíblico y había hecho una exposición de esto, y ella se acercó donde el pastor con una inquietud muy profunda y le dijo, pastor, yo escuché toda su predicación, todo su sermón, vi lo que el texto dice, pero a mí se me hace difícil entender por qué Dios aborreció a Esaú. Y el pastor, con mucha paciencia y con mucho amor, le dijo, a mí eso no se me hace difícil de entender. Lo que sí se me hace difícil de entender es que él haya amado a Jacob. Eso sí se me hace difícil de entender. Que Dios haya aborrecido a Esaú, eso lo entiendo claramente. Que Dios haya amado a Jacob, eso me vuela la cabeza, eso es totalmente más allá de mi comprensión. En Romanos 11, versículo 7, dice, entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Esto es un ataque directo que Pablo le está dando a su propia raza,
que pensaba que porque ellos eran judíos de nacimiento, ellos automáticamente eran herederos de la salvación y de las promesas. Y Pablo le tiene que decir, no, 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 es que aquello que Israel buscaba no lo alcanzó por incredulidad y por obstinación. Sin embargo, aquellos que no andaban buscando, Dios los escogió y ellos alcanzaron. Los demás fueron endurecidos, mis hermanos. Cuando usted tenga oportunidad, lea Romanos 9, 10 y 11 para que usted sea confrontado de una manera muy seria en su entendimiento de lo que es la salvación. ¿Qué más ha dicho el Nuevo Testamento acerca de lo que Dios ha hecho? Bueno, Efesios capítulo 1, un pasaje también muy conocido, versículos 3 al 6, miren lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, porque la elección de Dios, hermanos, es un acto de amor, no de merecimiento o de justicia propia, es un acto de amor. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Otras versiones dicen, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Así que, como le dije yo al principio, la única razón por la cual hablamos de la doctrina de la elección, de la predestinación, es porque está en la Biblia. Y nosotros o le entendemos de acuerdo a cómo el autor, inspirado por Dios, la quiso comunicar, o nosotros nos vamos a dejar influenciar por marcos de referencia teológicos que a veces hemos sido expuestos en nuestro proceso y en nuestro crecimiento como creyentes, mis hermanos. Mire, cuando un creyente logra entender lo que esta escritura dice y afirma, su mundo es transformado. Su mundo es transformado, mis hermanos. La inseguridad, porque miren, hay algunos que nos acusan, es que ustedes son los salvos siempre salvos. No, nosotros no creemos tampoco en eso. Pero hay algunos que quieren vivir y les gusta vivir en condenado siempre condenado. No tienen seguridad de su salvación, no tienen seguridad de su vida en Cristo, no tienen ningún tipo de seguridad de su vida cristiana. Cuando un creyente logra entender que si está en Cristo es porque Él había sido escogido desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Pero como dice el versículo también, para que fuésemos santos. El entendimiento de la doctrina de la elección no debe llevar a un cristiano a la mundanalidad y a la impiedad. Si lleva a una persona a la mundanalidad y a la impiedad y al pecado, esa persona lo más probable ni es creyente o no ha entendido bien el Evangelio. ¿Qué más nos revela el Nuevo Testamento acerca de este aspecto? Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 al 5. Miren cómo dice. Sabiendo, hermanos amados. Miren, este texto es bien importante porque recientemente alguien me dijo o alguien expresó, y esto yo lo he escuchado muchas veces, que la elección de Dios no es para individuos, sino para la iglesia. Sí, pero ¿de quién está compuesto la iglesia? De individuos. ¿Okay? La iglesia no es un concepto conceptual así, no. La iglesia es un concepto real, ¿okay? Compuesta por seres humanos. Y aquí Pablo le está diciendo a los creyentes en Tesalónica, sabiendo, hermanos amados, su elección de vosotros, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. En esta comunidad de Tesalónica, Pablo predicó el evangelio y Dios derramó su gracia sobre aquellos que él había destinado desde antes de la fundación del mundo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, Pablo confirma esta verdad a Timoteo y le dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino como, según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad.
sea que la razón principal por la que tú y yo estamos en Cristo y hemos creído el Evangelio es porque desde la eternidad, desde que antes que nada fuera creado, Dios había determinado en su soberanía extender su gracia sobre ti. Porque de lo contrario, todos nos iríamos a la condenación eterna. Todos nos iríamos a la condenación eterna, mi hermano. Por eso es importante entender la gracia de Dios, la elección de Dios, la soberanía de Dios en este aspecto de la salvación. Porque miren, yo no conozco ningún cristiano sano, saludable, que se atreva a afirmar que Dios no es soberano. No conozco a ninguno. La mayoría de los cristianos, no importa en qué contexto se encuentre, todos afirman Dios es un Dios soberano. Pero me temo que a veces ellos no entienden el alcance de esa soberanía, ya sea por mala definición o porque a lo mejor no lo han estudiado detenidamente, porque hay muchas personas que dicen, no, Dios es un Dios omnisciente, pero tú les preguntas, ¿y qué significa eso? No sé, suena bonito, pero no sé. Hay personas que afirman la soberanía de Dios, pero no saben la extensión de esa soberanía. Bueno, una pregunta que nosotros debemos hacer no es si Dios es soberano sobre todas las cosas. ¿Eso incluye la salvación de los pecadores? O respondemos sí o respondemos no. No hay un término medio en este aspecto, mis hermanos. Pero quiero que escuchemos las palabras de Cristo. Porque alguien podrá decir, no, es que esa era la doctrina de Pablo, esa era la doctrina de Pedro, eso era lo que los apóstoles creían. Vamos a escuchar al mismo Cristo hablando acerca de esto. Vamos a ver la salvación, cómo Cristo la definió. Y vamos a quedarnos ahí en el Evangelio de Juan, que es uno de los evangelios más conocidos hoy en día. Miren lo que Cristo dijo en San Juan 6:44. Yo creo que oiga las palabras de Cristo. Si usted cree que la palabra de Dios es inspirada por Dios, estas son las palabras de Cristo. Nadie puede venir a mí nadie puede venir a mí si no le atrae, esa palabra atrae es el cuo, el Padre que me envió. Que Cristo está predicando, si usted va al contexto de este pasaje, en Juan capítulo 5 y en Juan capítulo 6, Cristo le está predicando a una audiencia grande, una multitud que había sido testigo de la multiplicación de los panes y de los peces. Y sin embargo, él ahora está teniendo una conversación con los discípulos y con algunos que decidieron seguirlo y les está diciendo, ¿tú ves toda esa multitud que está ahí? Ellos aparentemente me están siguiendo, pero ellos no me están siguiendo, ellos están detrás del beneficio de comida que yo les estoy dando. Pero hay una realidad espiritual mucho más mayor que esa que ustedes ven con sus ojos físicos. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me envió. Hay una obra que el Padre está haciendo a los pecadores que van en la dirección contraria. Y el Padre está trayendo por gracia a pecadores hacia el Hijo. En Juan 6:37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Miren, los creyentes son un regalo de Dios al Hijo. Los creyentes son un regalo de Dios al Hijo. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Viene. Se toma tiempo, algunos responden más rápido que otros, otros maduran más rápido que otros, pero si el Padre le ha regalado a un pecador, a Cristo, ese pecador vendrá. En Juan 6:39, 2 versículos adelante, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Entonces, ¿a quién yo le voy a creer? ¿A las palabras de Cristo o a las palabras de un teólogo normal, caído como yo, que puede afirmar que un creyente verdadero puede perdérsele a Cristo? Yo prefiero confiar en las palabras de Cristo, mi amado hermano, que estamos seguros en Él. Eso no significa que vamos a vivir una vida loca y de pecado, pero estamos seguros en Él. Y en Juan 17:2, la oración intercesora de Jesús, miren lo que Jesucristo dijo. Esta fue su última oración antes de ser llevado al Calvario. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, porque Cristo tenía autoridad sobre todo ser humano, mis hermanos. Pero miren lo maravilloso de este texto. Para que dé vida eterna a quienes, a todos los que tú le has dado. Ahí es donde la tensión empieza. Ahí es donde empieza el pensamiento. Espérate. Tú me estás diciendo a mí que hay un grupo de personas en el mundo sobre las cuales el Padre se las ha dado Cristo y es solamente a ellos a los cuales el Padre le da vida eterna. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está afirmando las Escrituras, mi hermano. En Juan 10,
versículo 25 al 28, al 29, miren lo que Cristo habla y Él establece esta diferencia entre los que son sus ovejas y los que no son sus ovejas. Jesús les respondió. ¿A quién le está respondiendo Jesús? A un grupo de fariseos que estaban en contra de su ministerio, en contra de su predicación. Le dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Se supone que los fariseos y la gente en Israel, solamente por las obras que Cristo hizo, aceptaran la realidad de que Jesús era el Mesías prometido. Eso era suficiente para que ellos entendieran, oh, este es el profeta, este es el Mesías que se había prometido. Sin embargo, esas obras no provocaron eso en el corazón de estas personas. Pero miren cómo Jesús le dice en el versículo 26, pero vosotros no creéis. Y miren la razón por la cual no creen. Porque no sois de mis ovejas. Ay, ahí se complica la situación. La razón por la cual ustedes no creen es porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y si usted lee unos versículos adicionales, Cristo habla de otras ovejas que están en otro redil, refiriéndose, ¿verdad?, en este caso a los gentiles en el contexto de la salvación. Y Cristo dice muy enfáticamente, yo tengo otras ovejas. Ustedes judíos se creen que son el único rebaño del Señor. No, no. Yo tengo otras ovejas también en otro redil, refiriéndose a los gentiles, a las cuales yo también traeré a mí. Y ahí estamos tú y yo. Ahí estamos tú y yo. 2000 años después, Dios, Jesucristo, había orado por ti y por mí en esa oración sacerdotal en San Juan capítulo 17. Pero vamos a definir, ¿verdad? Vamos a darle una definición a esta doctrina de la elección. ¿Qué es la elección? Bueno, la elección es un acto de Dios antes de la creación, mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, no en base a méritos previsibles en ellos, sino porque ese es su soberano deseo. Nosotros planificamos en el presente, pero nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro. ¿Verdad que sí? Tenemos muchas ideas. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero esos pensamientos y esos planes se pueden desbaratar porque nosotros no tenemos control sobre el futuro ni tenemos control sobre ciertas cosas que vayan a suceder. Pero ese no es el caso de Dios. Dios vive en un eterno presente, mis hermanos. Dios no necesita viajar al futuro para ver qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y con quién lo va a hacer. Él tiene un control total, un conocimiento total de todas las cosas. Y en ese conocimiento total, no en base a ningún mérito previsible en los seres humanos, sino por el deseo de su soberano deseo, Él elige a personas para ser salvas. Yo sé que están tragando algunos. Yo sé que, esto está complicado. No se afanen, no se afanen. Vamos a contestar algunas preguntas que yo sé que están surgiendo en la mente de algunos de ustedes. ¿Por qué Dios tiene que elegir? Esa es la próxima pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? ¿Por qué Dios tiene que elegir? Bueno, por una sencilla razón, por la condición humana caída. Porque Pablo dice en Romanos, de una manera enfática, que nadie busca a Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo. Y si no hay ninguno justo, ¿quién puede heredar el reino de los cielos? Nadie. No hay uno. A veces nosotros en términos terrenales decimos, no, esa persona es una persona justa. Eso es en nuestro estándar. Pero en el estándar de Dios no hay ninguno justo. No hay quien entienda. No hay quien entienda que matemáticas, biología, arquitectura, no. No hay quien entienda la realidad espiritual acerca de la salvación del ser humano. No hay quien busque a Dios. Pero Pastor Jorge, yo conozco mucha gente que ellos van a congregaciones y tantas religiones que hay en el mundo. Yo sé que las personas están buscando. Ellos están buscando algo, es verdad, porque todos los seres humanos son buscadores. El problema es que ellos están buscando a otra cosa que no es al único Dios verdadero. Ellos están buscando a un Dios que sea conveniente a ellos. Un Dios que no demande santidad, justicia, arrepentimiento, obediencia, sometimiento.
eso es un Dios muy conveniente de buscar, ¿verdad? No, las personas buscan, pero no es al Dios único verdadero. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. Estamos hablando en términos espirituales, no estamos hablando en términos materiales y físicos. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero hermanos, es que yo he visto a un pecador ayudando a otro pecador. No estamos hablando en ese término. Estamos hablando en términos espirituales, conectado con la santidad y la justicia de Dios. No hay quien haga lo bueno. Nosotros vamos a comparar nuestras obras que están manchadas con el pecado con las obras de un Dios santo y justo. No hay forma de hacerlo, mis hermanos. Por eso que Pablo entendía que la razón por la cual Dios tenía que elegir es por la condición humana caída. Porque si nadie busca a Dios por naturaleza propia, ¿cómo llegan los hombres a ser salvos? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste tú a ser salvo? Porque un día simplemente te levantaste del lado derecho de la cama. Ay, yo tengo ganas de ser salvo hoy. Así no fue como sucedió. Dios hizo una obra por medio de la predicación de su palabra y obró en tu corazón. Y a lo mejor ese día comenzaste a ver, ¿se acuerdan de la predicación que hicimos hace 2 semanas atrás del ciego que recibió la vista parcial? A lo mejor inicialmente estabas así como viendo las cosas como árboles, pero Dios siguió trayéndote, y tú resistiéndote porque amabas tu pecado, pero Él seguía obrando en ti, hasta que por fin la venda fue despejada y pudiste ver con claridad. ¿Por qué nadie busca a Dios? Bueno, por estar espiritualmente muerto. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿A quién Pablo le está hablando aquí? A los creyentes en la iglesia de Éfeso. Y Él les está estableciendo una realidad espiritual. Ustedes estaban muertos espiritualmente. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es el cuadro forense de todos los seres humanos, mi hermano. Por esta razón es que Dios tiene que elegir. Porque si es el hombre abandonado en su naturaleza propia, jamás llegará a Cristo por su propia iniciativa. ¿Cuáles son las evidencias de nuestra mortandad? Esto es lo que se conoce en la teología como la doctrina del pecado. Porque nosotros somos expertos en definir el pecado. ¿Cómo le llama la sociedad al pecado? Errores, debilidades, faltas. ¿Qué es lo que están queriendo realmente hacer con esas redefiniciones? Minimizar lo que realmente es el pecado y los efectos del pecado en la vida del ser humano. Pero miren las evidencias bíblicas de cuál es la verdadera mortandad que existe en el ser humano. Miren cómo Pablo describe aquí en Romanos 7:14. Yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Todos los seres humanos sin Cristo son esclavos del pecado. Son esclavos del pecado, pertenecen al mercado de los esclavos del pecado. Y Satanás hace con ellos lo que le place. Los lleva para aquí, los lleva para allá, los destruye aquí, le mete un latigazo por allá, los golpea por allá, porque son esclavos del pecado, le pertenecen a él. En Romanos 7:18, Pablo dice, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. ¿Cuántas personas usted conoce que luchan con vicios en su vida y te dicen, es que yo no quiero hacer eso, pero no puedo? ¿Por qué terminan haciendo lo que saben en sus mentes que no deben hacer? Porque son esclavos al pecado. En Romanos 8:7, Pablo dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Por eso es que el pecador no puede someterse a la voluntad de Dios a menos que Dios lo saque de esa condición de esclavitud en la cual se encuentra. Entonces puede someterse a la mente de Dios y a la voluntad de Dios en su vida. En 2 de Timoteo 2:26, Pablo le dice a Timoteo, y volviendo en sí, me gusta esa expresión porque, ¿se acuerdan cuando el gadareno se encontraba esclavizado por el pecado y por los demonios? ¿Y qué dice el texto?
y volviendo en sí. Pero también lo dice del hijo pródigo. El hijo pródigo andaba en su mundo desperdiciado, perdido. ¿Y qué dice el texto? Y de momento volviendo en sí. Miren, hermano, la gente que no está en Cristo, perdone la ilustración, pero están medio locos y necesitan ser vueltos en sí. ¿Cómo sucede eso? Por la obra de Dios en su vida y en sus mentes, mis hermanos. ¿Cómo nos pasó esto? ¿Cómo nosotros llegamos a la condición de pecado en la cual se encuentra la humanidad? Bueno, Pablo describe en Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Adán era nuestro representante en el huerto del Edén y debido a su caída nosotros hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Por tanto, tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. No hay ningún ser humano que pueda decir, eso es un rollo de Adán. Él fue el que pecó. No, es que tú y yo también hemos pecado de la misma manera que pecó Adán. Por cuanto todos pecaron, la muerte se extendió a todos los hombres. Y no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Porque usted sabe que Adán no murió físicamente tan pronto comió del fruto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se produjo en Adán? Una muerte espiritual. ¿Dónde está Adán? ¿Y qué hizo el pecado en el corazón de Adán? Se escondió. Porque eso es lo que causa el pecado. Vergüenza. Que las personas se escondan. No quieren ser expuestas a la luz. Bueno, esta es la realidad. Esto fue lo que nos pasó. Nosotros necesitamos entender la doctrina de la depravación del hombre, de la condición del pecado, para que podamos hacer una comparación de lo que realmente significa la salvación en Cristo Jesús. Pecamos en los lomos de Adán, como dicen los teólogos, pero además la naturaleza pecadora entró al ser humano. Ahora tenemos una inclinación natural al pecar. ¿Por qué a un bebé de 2 años nosotros no tenemos que enseñarle a pecar? Porque ya peca. Uy, no, hermano Jorge, no diga eso es un bebé de 2 años, ¿sí? Un bebé de 2 años. ¿Y quién le enseñó a mentir cuando ese niño rompe algo y tú lo encuentras y le preguntas, ¿y tú hiciste eso? No, yo no fui. ¿Quién le enseñó eso a ese niño de 2 años? ¿Quién le enseñó a un niño en el nursery que muerde a otro niño y tú le preguntas a ese niño, ¿por qué tú mordiste a Jaimito? Yo no lo mordí. ¿Quién enseñó a ese niño a mentir? Ya viene de fábrica con una naturaleza pecaminosa y los que son padres no me van a dejar negar esta realidad. ¿Por qué los niños de 2 años tú los sientas en la sillita para que coman? ¡Ah! Y forman la pataleta que forman y no se quieren comer la comida. Y miren, si ese niño tiene la capacidad de matarte, lo que pasa es que está pequeñito, pero si fuera más grande y tú tratas de sentarlo en esa silla, de que te ahorca, te ahorca. Porque no quiere estar sentado en esa silla y no quiere comerse lo que tú le estás dando. Pero si tuviera la capacidad de matarte, lo hace. Y después que te mata, se come lo que tú le diste. ¿Qué es lo que sucedió después de la caída? Bueno, nos hemos convertido en enemigos de Dios, esclavos del pecado, muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, con la voluntad esclavizada, con el entendimiento entenebrecido. Ahora comienza usted a entender por qué es que Dios tiene que obrar en la salvación de los pecadores. Porque de lo contrario no llegan. Pero Dios responde en su palabra en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero me encanta que Pablo está hablando de estas realidades en un término presente. Él no está diciendo, y Él los resucitará, o Él los hará sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. No, Él ya lo da por hecho. Hay una garantía, hay una seguridad de que esta será la realidad de los creyentes que están en Cristo. ¿A fin de qué? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras. Pero miren lo que termina diciendo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo es un plan eterno. Dios no sufre de, ay, ¿qué pasó aquí? Se me dañó el plan. Pero mire este muchacho, qué terrible es. Ahora, ¿qué me voy a hacer? Él no tiene que hacer una reunión celestial para ver, bueno, pues este me dañó el plan y ahora, ¿qué vamos a hacer? Esas cosas no suceden en la eternidad, mis hermanos. Ya Él tenía preparado de antemano esas obras buenas por las cuales nosotros pudiéramos andar en Él. Ahora surge una objeción. Surgen varias, pero la objeción más común, y fue la que yo usé muchas veces, porque déjeme decirle algo, con la misma pasión que yo predico y afirmo esta enseñanza bíblica ahora, con esa misma pasión yo la rechazaba en el pasado. Hay una expresión en México que se llama con odio jarocho. Con odio jarocho yo rechazaba esta doctrina de la elección de Dios, mis hermanos. Pero una de las objeciones a esta doctrina es, pero es que eso hace a Dios injusto. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Es que eso no es justo. Eso no es justo, que Dios haga eso. ¿Cómo que Dios de entre toda la multitud va a derramar gracia sobre algunos y a otros los va a dejar en su pecado? Es que eso es injusto. Bueno, vamos a ver. Hay dos grupos de personas en el mundo, los elegidos. ¿Cuál es el destino de los elegidos? La gloria. ¿Qué es lo que reciben los elegidos? Gracia. ¿Cuál es el destino de los no elegidos? La condenación. ¿Qué reciben? Justicia. Ahora respondamos la pregunta. De estos dos grupos, ¿quién recibió injusticia? Ninguno recibió injusticia. ¿Qué sería lo justo que ambos grupos recibieran? La condenación. Ningún ser humano merece la salvación, mi hermano. No hay mérito humano que nos haga merecer la salvación. Nadie recibe injusticia. Porque ¿qué es lo que aman los pecadores? ¿Qué amábamos nosotros antes de estar en Cristo? El pecado. Eso era lo que amábamos. Nos levantábamos todos los días para pecar y mostrar nuestro odio para con Dios. Pues Dios simplemente en su soberanía, de entre todos los pecadores, Él por gracia, misericordia que nace de Él sabe que todos los hombres van rumbo a la condenación, Él decide extender gracia y misericordia sobre algunos. ¿Y qué pasa con los demás? Bueno, los demás continúan en lo que aman, en su condenación eterna, porque van rumbo al infierno y quieren llegar ahí lo más rápido posible. Y usted dirá, hermano Jorge, eso es totalmente descabellado. Miren, mis hermanos, todos los pecadores quieren llegar al reino de los cielos. Pero ¿usted sabe cuál es el problema? Que no quieren que Dios esté allí cuando ellos lleguen. Porque el Dios que ellos se van a encontrar es un Dios santo, es un Dios justo, mis hermanos. Es un Dios que no toma por inocente al culpable. Pablo preveía esta objeción en su época. Pablo la preveía. Y miren lo que Pablo responde en Romanos 9, del 19 al 24. Fíjense que yo no he citado aquí a Lutero, a Calvino, a Arminio, a nadie. Yo estoy dando que sea la Escritura la que conteste estas preguntas. Ahora, usted dirá, hermano, pero usted habla de esto como que con una facilidad, como que muy fácil, ¿verdad? Miren, el que yo esté predicando esto no significa que yo tenga todas las respuestas a todas las preguntas y que entienda esto con la misma capacidad que Dios lo entiende. No, eso sería mentir, eso sería ser fanfarrón desde aquí. No, esto es algo que uno lucha con esta realidad bíblica en la vida de uno. Pero miren cómo Pablo le responde a esta objeción de, pero es que eso es injusto. Pablo preveía esta reacción. Y miren lo que dice en el versículo 19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? O sea, Pablo preveía la objeción que iba a surgir. Bueno, pues entonces, si Dios es el que elige, pues entonces, ¿cuál es el problema de que los pecadores lo rechacen? ¿Cuál es el problema? Porque ¿quién se puede resistir a la soberanía de Dios? Ese es el argumento que le están haciendo a Pablo. Pero miren cómo él responde. Al contrario, le vira la pregunta. Pablo no le responde la objeción inicialmente. Y miren cómo Pablo le responde. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado? En otras versiones dice el barro.
¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Yo me imagino a los que estaban haciendo la objeción buscando la puerta más cercana. ¿Por dónde me voy? Por aquí es más seguro. Su argumento quedó totalmente destruido, mis hermanos. ¿Que esto es un aspecto complicado de entender del carácter y de los atributos de Dios? Claro que sí. Pero una cosa tengo clara. No tengo todas las respuestas a cómo funciona esta soberanía de Dios. Pero una cosa sí tengo clara. Es que todos los seres humanos sin Cristo van rumbo a la condenación eterna. Y que si no es por la mano de Dios interviniendo en los pecadores, todos nosotros estuviéramos en la misma condición. Hay algo en la teología que se llama el Ordo Salutis, que es el orden de la salvación. Yo quiero mostrarle desde una perspectiva bíblica cómo es que se lleva a cabo el orden de la salvación en todos los pecadores que han sido llamados. Lo primero que se da en el orden de la salvación es la elección de Dios a salvación. Y ya vimos en el texto bíblico que ¿cuándo sucedió eso? Antes de la fundación del mundo. Lo segundo que sucede es el llamado del Evangelio, el mensaje predicado. Jorge Altieri iba perdido en su vida de pecado, en su vida de mundo, en su vida de carnalidad, de impiedad, y de momento el Evangelio de Dios fue predicado y algo sucedió en Jorge Altieri. Hubo un llamado de parte de Dios. Ahí está lo que Cristo estaba hablando en Juan capítulo 6. Dios comenzó a traerme hacia Cristo. Y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Dice, pero mira, ¿y por qué ahora yo quiero ir a la iglesia? Pero ¿y por qué yo quiero ahora leer la Biblia? ¿Y por qué ahora yo quiero conocer a Dios? ¿Y por qué ahora a mí me preocupa el pecado que yo practico? Porque Dios estaba trayéndome ahí poco a poco a Él. ¿Qué es lo que sucede luego del llamado del Evangelio? Cuando esa persona es expuesta al mensaje del Evangelio, bueno, ¿verdad? En aquellos que experimentan esto, se lleva a cabo la regeneración, mejor conocida como el nuevo nacimiento. Y si alguien necesita nacer de nuevo, porque se encontraba como muerto, ¿verdad? Sucede el nuevo nacimiento. Eso se le llama también como la conversión, o va seguido de la conversión, porque cuando hay nuevo nacimiento, hay fe y arrepentimiento. Una persona no puede decir, no, yo nací de nuevo, pero nunca me arrepentí de mis pecados y nunca creí en el mensaje del Evangelio. No, van unidas. La conversión y la regeneración y la conversión van unidas. En esos mismos momentos también sucede la justificación. Una correcta posición frente a Dios. Naciste de nuevo, te arrepentiste, creíste, fuiste justificado de tus pecados, fuiste declarado justo delante de Dios. Como consecuencia de esa justificación, ahora hemos experimentado la adopción. Hemos sido adoptados como miembros de la familia de Dios. En consecuencia de esa adopción, estamos experimentando lo que es la santificación. Estamos siendo hechos semejantes a Cristo. Y en un momento dado de nuestra perseverancia se llevará a cabo la glorificación de nuestros cuerpos. Pero este es el orden de la salvación. Si tú has creído en el Evangelio de Jesucristo, ya tú has experimentado la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y estás experimentando la número 7. Y en un momento dado, en tu muerte o en la resurrección de tu cuerpo, cuando Cristo venga, experimentaremos la glorificación completa. ¿Quiénes entonces son salvos? Bueno, Romanos 11 responde a esta pregunta en el versículo 5 al 6. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente. ¿Sabe lo que es un remanente, verdad? Un grupo. Que no está compuesto solamente por los bautistas, ¿sabe, verdad? Sí, porque es que hay algunos bautistas que se creen que ellos son los únicos. No. En toda comunidad de fe hay gente que pertenece a este remanente. Así estén de acuerdo con la manera en que nosotros vemos esta doctrina o no. Hay un remanente de Dios en todo lugar.
En todo lugar hay un remanente, mis hermanos. En el África, en Chile, en Hawái, en Venezuela, en Argentina, en Puerto Rico, en todo lugar donde hay creyentes en el Evangelio, hay un remanente. En el tiempo presente, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Y ya para ir concluyendo, mis hermanos, los seres humanos no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esa es la diferencia. Nosotros los seres humanos no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Cuando yo logro entender esta doctrina bíblica, yo logro entender la gran misericordia que Dios ha tenido para conmigo. Y yo no puedo concluir sin la realidad del Evangelio. No puedo, porque esta doctrina me debe llevar al Evangelio de Jesucristo. Miren lo que dice esta afirmación. ¿Qué es el Evangelio? Es un rey que se hace siervo, un santo que se hace pecado, un ser eterno que muere en una cruz, un juez que se convierte en abogado, un cobrador que se paga su misma deuda, un inocente que se convierte en culpable para que el culpable se convierta en inocente y cambie su condena por una corona. Ese es el Evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Dios trató a Cristo como nosotros merecíamos ser tratados y nos trata a nosotros como Él debió ser tratado. Eso es misericordia, eso es gracia infinita. Cuando yo entiendo la doctrina de la elección, de la soberanía de Dios en la salvación, cuando yo entiendo la doctrina de la pecaminosidad del hombre y la necesidad que Dios tenía de intervenir en la vida de los seres humanos, eso debe producir varias cosas. Y con esto concluyo. Hay unas implicaciones prácticas de la doctrina de la elección. Número uno, esto debe traer un consuelo. Tú no puedes seguir viviendo condenado, siempre condenado. Esto debe traer un consuelo. Mi hermano Jorge, que tú no sabes las luchas con el pecado que yo estoy teniendo. Pablo dice bien claro, ¿quién te separará del amor de Cristo Jesús? Prueba, tribulación, hambre, muerte, tempestad. ¿Qué te podrá separar? Esto debe traer consuelo a tu vida. También debe servir como un motivo para alabar a Dios. Hay personas que a veces, por inmadurez o por lo que sea, en el contexto de la iglesia local, se les hace difícil a veces alabar y adorar a Dios. Y yo no estoy hablando a netamente expresiones externas, que no tenemos nada en contra de ellas. Pero si nosotros entendemos realmente la obra de salvación que Dios ha hecho en nuestras vidas, eso nos debe motivar a la alabanza a Dios. A alabar a Dios por su grande misericordia para con nuestras vidas. También nos debe servir como estímulo para la evangelización. Porque también una de las acusaciones que lanzan aquellos que sostenemos esta doctrina, pues entonces si eso es así, pues ¿para qué predicamos el Evangelio? No, es que Dios utiliza la predicación del Evangelio para salvar a sus escogidos. Eso nos debe motivar a la evangelización. Ok, hay 10 personas y yo le comparto el Evangelio a 10 y de esos 10 responden 2. Bueno, como Dios es del Señor es la salvación, como decía Jonás, mi labor es evangelizar y compartir el Evangelio. Y Dios se encargará de obrar en esos corazones. Debe producir seguridad en ti. Tú estás seguro en Cristo. Y si tú no te sientes seguro en Cristo, puede ser por 2 razones. Porque no realmente has sido discipulado correctamente y todavía tienes muchas lagunas en tu entendimiento bíblico acerca de lo que significa el Evangelio en tu vida, lo cual es un gran porcentaje muchas veces dentro de las comunidades de fe, o simplemente no estás en Cristo. Una de las dos. Y esto debe producir perseverancia. Como yo sé que yo estoy seguro en Cristo, yo ahora persevero en esa seguridad. No tomo esa actitud de que, pues si yo estoy seguro en Cristo, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. No. Yo persevero en la fe porque estoy agradecido de la gracia inmerecida que he recibido por parte de Dios. Porque yo iba rumbo a la condenación de la misma manera que Jaimito, mi amigo, iba rumbo a la condenación. Y Dios en su gracia y su misericordia extendió su mano y me sacó del lugar oscuro y de muerte en el cual yo me encontraba. Oremos. Padre, te damos gracias primeramente por la obra hermosa de salvación que tú has hecho
en muchos de nosotros, Señor, donde sin buscarte tú nos buscaste, donde te aborrecíamos pero tú nos amaste, donde te rechazábamos pero tú nos aceptaste, donde no éramos familia y ahora somos familia, éramos tus enemigos y ahora somos tus amigos, por medio de la obra de Cristo en la cruz, Señor. Yo te pido que estas verdades espirituales que son complejas, son difíciles de procesar, de entender, que tú las uses, Señor, para que tú causes una revolución espiritual en la vida de aquellos que tú has salvado. Y que esto nos pueda impulsar a compartir el Evangelio con otros, teniendo la garantía y la seguridad de que tú eres el Señor de la salvación y que tú has de obrar en la salvación de los perdidos por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ese amor inmerecido, ese acto de bondad inmerecido que tú has tenido para con nosotros, Señor. Pero que nosotros podamos, cada vez que podamos, recordar la condición de muerte en la que nos encontrábamos, para que podamos realmente valorar lo que es la gracia salvadora y soberana en nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.